En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Bien, aquí hay dos cosas que yo rescato de la lectura de hoy. El primero es el olvidar las bendiciones. O sea, ¿cómo se les olvida a los egipcios que tuvieron un hombre llamado José que les salvó la vida? Y cuando uno olvida las cosas que han hecho por uno, las bendiciones que han hecho por uno, es ahí donde uno se vuelve desagradecido. Olvidar esa parte de la historia, olvidar esas personas que nos ayudaron. Por eso digo, eso no está bien. No está bien que olvidemos el bien. ¿Cuántas personas olvidan el bien que han hecho y se vuelven desagradecidas, se vuelven crueles? Y eso no es justo. Entonces, esta primera parte es decirle, hay mucha gente que se le olvida que en algún momento alguien le salvó la vida. Y es cierto, uno no puede estar amarrado a una persona toda la vida y deberle favores toda la vida, pero sí al menos reconocer el bien que han hecho y tratar de, quizás no de siempre pagarle igual, pero sí ser generosos. O sea, uno no puede andar por este mundo siendo desagradecido. A quien le tendió la mano a uno en su momento, pues entonces tratar de portarse uno bien ahí y no, o sea, no tratar de ser tan cruel y tan duro. Uno tiene personas que lo rescataron a uno de muchas situaciones, que le ayudaron en su momento, y a veces hay seres humanos que olvidan eso. Y es ahí donde se vuelve la palabra que yo decía: desagradecidos. ¿Por qué te olvidaste del bien que en su momento alguien te hizo cuando te apoyó? Entonces, cuando estamos necesitados, ahí sí corremos a buscar ayuda. Pero cuando estamos bien, se nos olvida la ayuda que nos hicieron cuando estábamos mal. Y es ahí donde está la palabra de Dios este día. No olvidemos esos actos buenos de las personas. No olvidemos y que nos ayudaron en sus momentos difíciles. Estemos siempre ahí. Y la segunda enseñanza es esta frase que dice, y los egipcios tuvieron miedo y por miedo los esclavizaron más. O sea, es increíble a veces el miedo como nos domina y nos hace hacer cosas que no debiéramos hacer. Entonces, una vez más, una oportunidad más para reflexionar en, tratemos de manejar este miedo, porque a veces el miedo nos maneja a nosotros. Y cuando el miedo nos maneja a nosotros, pues nos dañamos y pasan muchas cosas en la vida. Entonces, vamos a tratar de controlar nuestros miedos, porque si no, nuestros miedos nos van a controlar y vamos a fracasar en muchas cosas. Así que dos cosas son importantes en esta lectura. No olvides el bien que han hecho contigo. Amor con amor se paga. Si te han hecho bien, entonces devuelve bien. No se olvide que en el momento de crisis, de necesidad, alguien te tendió la mano. No lo olvides, para que no seas desagradecido, para que también puedas devolverle a esa persona con bien cuando bien se ha portado. Una frase que hay en el Apocalipsis que me gusta mucho es: no olvidar el primer amor.
No olvidar el primer amor, esos momentos tan importantes que se dieron al inicio y que a veces se borran. Así que a recordar siempre ese primer amor y a recordar que en amor con amor se paga y entonces ahí vamos a aprender a ser agradecidos con quienes nos han tendido la mano. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Bien, en algunos momentos yo les he hablado de esta frase donde Jesús dice, no vine a traer paz, sino guerra. Esto se explica en que cuando uno está con Jesús y cuando uno está tratando de vivir la palabra de Dios, pues obviamente no será paz y amor todo, porque hay personas que no van a estar a favor de uno. Hay personas que no van a estar de acuerdo con las cosas que uno diga. Y entonces es ahí donde uno dice, claro, esta es lo que hablaba Jesús, no vine a traer paz. Cuando yo anuncio la palabra de Dios, cuando yo anuncio su mensaje de salvación, ese anuncio trae división, ese anuncio trae molestias, ese anuncio trae inconformidades. Y entonces es ahí donde yo digo, claro, el hecho de que yo anuncie a Dios no significa que todo será paz y amor, sino de que no faltará quien esté inconforme, que no esté de acuerdo con lo que yo esté anunciando. Y entonces aquí viene el Evangelio. No vine a traer paz, sino guerra, sino división, porque las palabras de Jesús, quien no quiera estar en el bien, genera división, genera discordia, ¿sí? Luego, a pesar de todo eso, quien quiera salvar su vida la perderá, o que la quiera perder por mí la salvará. O sea, si sabiendo esto fracasas, te da miedo, echas para atrás, pues no eres digno de trabajar con el Señor y vas a perder tu vida. Pero si sabiendo esto, aún así sigues predicando, sigues intentándolo, vas a salvar tu vida. Lo que nos quiere decir el Señor es que muchas veces como que por no comprometernos, no nos metemos, ¿cierto? Como la gente que dice, yo prefiero no meterme para no, yo prefiero no opinar para no meterme en problemas. Entonces nos volvemos cobardes. Y frente a esa cobardía, el Señor dice, entonces la salvación no es para ti. Entonces, aquí viene de, aunque sepamos que es difícil este tema del anuncio, aunque sepamos que va a traer división, no nos rindamos, hagámoslo, lancémonos, porque es la misión, es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y finalmente, pues la retribución, o sea, al que trata bien a un enviado de Dios, al que recibe bien a un enviado de Dios, está haciéndolo con el mismo Dios. Así que esa es la parte que tenemos que hacer todos. Esa es la parte donde todos tenemos que aportar. Esa es la parte donde todos tenemos que decir, venga, sin miedo, vamos a luchar, vamos a seguir, vamos a ayudar, porque ayudándole a uno de estos enviados de Dios, le ayudamos al mismo Dios. Entonces, tres cosas importantes para con el día de hoy, con esta lectura. Primero, mucho cuidado con olvidar el bien que los demás hicieron por nosotros. Aunque quizás hoy no lo estén haciendo, aunque hicieron algo malo hoy, no seamos desagradecidos, al contrario, cuando recordemos siempre que hubo alguien que nos tendió la mano en los momentos más difíciles. Dos, ojo con el miedo, porque nos puede llevar a esclavizar personas. El miedo nos puede llevar a dañar situaciones y a dañar personas, a controlar ese miedo y con el Evangelio a hablar de Dios, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo.
Y aunque duela un poco, pero es el mensaje de Dios, anunciarlo sin miedo y con la mentalidad de que vamos a recibir y la seguridad de que vamos a recibir la recompensa que viene de lo alto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.